Padre se separa de él o le da la espalda por el pecado, porque en su santidad, en su divinidad, él no soportó ver todo lo que el Señor Jesús estaba cargando en ese momento, amén. Todo por usted y por mí, amén. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Yo quiero decirte en esta noche que el Señor le duele cuando tú y yo pecamos. Señor. Su palabra dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado, amén. Y que Él nos puede dar la espalda cuando nosotros pecamos y no nos cansamos de estar pecando, amén. No despreciamos ni tengamos en poco lo que el Señor hizo por usted y por mí ese día en la cruz del Calvario. Y otro comentario bíblico, que en sí lo que el Señor estaba tratando de decir en ese momento no era un grito de como quien dice, de que estaba todo perdido, de que estaba prácticamente derrotado y que él haya dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que realmente traducida esta frase era en arameo, es un grito de victoria de Jesús estando en la cruz a punto de morir. Dios mío, para este propósito, yo le dije que eso significaba en arameo, Dios mío, para este propósito fue elegido. Dios mío, para esta razón fui reservado. Dios les bendiga en esta noche. Amén. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Me tocó la quinta palabra. Estamos en Juan 19, 28. Aleluya. Te Gloria a adoramos, Señor. Sí, Señor, aleluya. Privilegio, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed, dijo el Señor. Amén. En este breve mensaje, yo quiero enfocarme en dos puntos, en dos aspectos: el aspecto físico y en el aspecto espiritual. Aleluya. Santo el Señor. Aleluya. Las palabras pronunciadas por Jesucristo mientras colgaba del madero nos recuerda que el Señor era 100% humano, ¿verdad? Él era 100% humano. Aleluya. Y de tal manera sufrió sed, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Estamos pasando en esa situación, cualquier humano tiene sed, eso humanamente. Después de haber perdido una cantidad grande de sangre, que puede haber sido azotado y sus clavos habían traspasado sus manos y sus pies, ¿verdad? El Señor sintió sed. Aleluya. Nos dicen los estudiosos, dice que sobre el fallecimiento humano, que la sed es común en aquellos que sufren muerte de manera que murió Cristo, que perdió cantidad de líquido de su cuerpo. Cuando eso ocurre, dice que el cuerpo se deshidrata, los labios y la boca se secan y la lengua se pega a su paladar. Amén. Aleluya. Eso es físicamente, ¿verdad? Como un ser humano. Recordamos que en el caso de Cristo, la última vez que Él había tomado algo fue la noche anterior, cuando compartió la última cena, como hicimos ahora nosotros. Él compartió la última cena con sus discípulos. Amén. Y entonces el día siguiente ya eran, dice, cerca de las 12 del día. Imagínense eso. El mediodía, el sol a su máximo apogeo. Aleluya. Cuando después de tantas largas horas de maltrato y sufrimiento, el Mesías exclamó: tengo sed. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo leo estas cosas,
mi mente se mueve a las imágenes de la película, ¿verdad? De Jesús. Cuando a él lo azotan y él se mira que bota sangre, que bota mucha sangre. Hay una imagen, una escena de la película del Señor, de Jesús, de la pasión de Cristo, pero donde lo están azotando los romanos, y se mira que está todo lleno de sangre. Imagínense, botar tanta sangre, su cuerpo bota líquido, son las 12 del día, está en un madero colgando. Humanamente, él tenía que decir, cualquiera de nosotros puede decir, tengo sed. Amén. Se cumple la escritura desde su nacimiento, en su vida y hasta su muerte. Cristo siempre cumplió la escritura. Nada ocurre por casualidad ni coincidencia, sino por un plan divino. Las palabras de Jesús con relación a su sed desde la cruz fueron también cumplimiento de la profecía respecto a su persona. Si miramos en Salmos 69, 21, dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Aleluya. Él cumplió, ¿verdad?, la palabra. Ahora quiero hablar un poco del aspecto espiritual. Aleluya. Resulta muy interesante y hasta irónico que Jesús estuviera pidiendo agua. Él era el mismo que dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya. El mismo que el último día de las fiestas de los tabernáculos dijo: si alguno tiene sed, aleluya, venga a mí y beba. Él es el mismo que, según nos dice el apóstol Pablo, dice que Cristo es la roca espiritual que dio agua al pueblo de Israel en el desierto. Amén. Aleluya. Pero ahora vemos que Cristo, la fuente de vida, tiene sed. La sed que sufrió Cristo fue para que nosotros jamás tengamos sed. Y estas palabras son reales. Tal como en los días de Moisés, Cristo es la roca, ¿verdad? La roca puede darnos agua después de haber sido golpeada una sola vez. Aleluya. Aleluya. Cristo, la piedra angular, aleluya, que fue fuente de agua viva, fue golpeada una vez y para siempre en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos beber del agua que salta para vida eterna. Aleluya. Amén. Amén. Para concluir, quiero decir que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para darnos riqueza. Siendo fuerte, se hizo débil para darnos fortaleza. Amén. Estando en gloria, se hizo humilde para llevarnos de su gloria. Amén. Aleluya. Siendo pan, pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual. Y siendo fuente de agua, tuvo sed para los que le busquen, no tengan sed jamás. Amén. Que le bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Aleluya. A mí me tocó la sexta palabra, que con sus últimos suspiros nuestro Maestro dijo en aquella cruz. Y está en Juan capítulo 19, versículo 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aleluya.
En esta noche yo quiero comenzar pintándoles el cuadro de la condición y de aquella escena que nuestro maestro se encontraba al decir estas palabras. La agonía física, mental y espiritual en la cruz es inaliviable. Las penumbres parecen envolver el cuerpo debilitado de nuestro maestro. La atmósfera a su alrededor estaba cargada de indiferencia y hostilidad. El comportamiento de los espectadores parece insultante, ultrajante y cruel. Para cualquier mente humana, aquel escenario era una representación de derrota, tristeza y dolor. Es como si el ministerio del Señor hubiese terminado en una derrota histórica. Pero para los que conocían a Jesús, los 3 eventos de su vida, su nacimiento, su muerte y su resurrección, sabían que representaba la esperanza de la redención de la humanidad. Consumado es. Estas palabras, cuando yo comencé a pensar qué significa estas palabras, consumado es, hay 4 palabras que vinieron a mi mente y son fin, mediación, promesa y victoria. Amén. Amén. Aleluya. Consumado es. Primero, el sufrimiento físico y humano del Señor había terminado. Ese sufrimiento de vivir entre los hombres. Jesús había vivido en los cielos a la diestra del Padre y Él se había bajado a la tierra. Había entregado su divinidad para entregarse a este cuerpo humano que sufre, que duele. Y pasó 31 años bajo estas limitaciones de nuestra existencia humana. Y ahora el sufrimiento supremo de su crucifixión y muerte. Pero ya no más tendría que sufrir los límites del tiempo y el espacio, porque el fin de su dolor humano y carnal había terminado. Consumado es. La segunda palabra, mediación. Esta para mí fue la señal que Él había cumplido aquella misión que Dios Padre le encomendó de traernos salvación a la humanidad. No había nada que nosotros hubiéramos poder hacer para recibir esa salvación, para ser dignos de que el Dios Padre nos mirara en gracia. Mas Jesús fue el sacrificio perfecto, santo y libre de pecados, el único que podía mediar por nosotros. Amén. Amén. Y el camino a la salvación fue abierta. Y hubo una conexión entre el hombre y el Padre. Y no nos dejó esa salvación en nuestras manos, pero nos dejó aquella decisión de la fe. Amén. Solo nos dejó el deber de aceptarlo y creer en Jesús como nuestro Salvador. Consumado es. La tercera palabra, promesa. ¿Cuántos creen que Jehová cumple sus promesas? Amén. Que su palabra no es en vana. Esto fue una demuestra de la soberanía de Dios, de su fidelidad, de cuando Él habló y Él prometió que el Mesías, que un Mesías iba a venir y a mediar por nosotros. Él lo cumplió. Amén. Él ha prometido. Jehová mandó a su Hijo y demuestra una vez más que Dios cumple su palabra. Amén. Porque el Salvador ha llegado y ha cumplido aquella promesa de la salvación. Aleluya. Consumado es. Y la cuarta palabra, victoria. Consumado es significa que Jesús ganó la victoria sobre el diablo, sobre las tinieblas. Uno de los propósitos, aleluya. Uno de los propósitos de la muerte de Cristo fue para arrebatarle el poder al enemigo que nosotros mismos le dimos al pecar, en nuestra suciedad, en nuestra indignidad. Dice la palabra, 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él era el único que lo podía hacer, solo Él podía hacerlo. Amén. Aleluya.
Él le arrebató el dominio al enemigo de la tierra. Que por causa de nosotros, por nuestros pecados, Jesús vino y la recuperó. Y la autoridad arrebatada de Satanás. Aleluya. Consumado es. Y quiero volverlo a leer. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y quiero dejarles con un excerto de un autor que dice así: consumado es no son las palabras de alguien que muere involuntariamente, sino de uno que está dispuesto a morir voluntariamente. O sea, él no es una víctima de un accidente, sino él respondió a un acto soberano de Dios. Consumado es un grito de victoria, es una nota de triunfo, es una meta alcanzada, es un fin realizado, es una cumbre escalada y es un logro completado por nuestro Maestro para intervenir por nosotros. Aleluya. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Estoy totalmente emocionado con mi hija aquí hoy. 8 años que no estaba junto en un servicio. Amén. Aleluya. Siempre es bueno. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Vamos al libro de Lucas 23, 46. La palabra dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, el apóstol Lucas agregó la palabra expiró. Quizás Lucas no estaba ahí por casualidad. Lucas dio el diagnóstico de que el Señor había fallecido, porque él era un médico. Aleluya. Cuando nosotros podemos ver que habiendo Jesús estando colgado en un madero, estaba soportado entre la tierra y el cielo, Jesús en su último momento estaba en ese lugar sin haber cometido ningún delito, no había cometido ningún pecado, ninguna transgresión. Lo único malo que él había hecho era que había tomado el pecado de la raza humana, el de los que habían que nacer y de los que estaban naciendo, para podernos dar la salvación a nosotros. Amén. Ese último suspiro en el que el Señor pronuncia: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús conocía esa oración desde que era niño, porque los judíos la sabían desde temprano. Jesús menciona el Salmo 31:5, donde dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero nosotros podemos notar que en ese salmo el Señor agrega una palabra que se llama Padre. Porque el Padre se conocía la palabra, pero en el Antiguo Testamento el hombre no glorificaba a Dios con el pronunciamiento de la palabra Padre. Padre lo usó por primera vez Jesucristo cuando estaba en su estadio de muerte. Y si podemos ver que al final de ese salmo de David, el Señor omite: tú me has redimido. Porque el Señor no podía ser redimido porque Él era el Hijo de Dios. Porque el único que teníamos que ser redimidos somos nosotros, que estábamos en pecado y nosotros estábamos buscando la salvación. Por ese motivo era que nosotros teníamos que ser redimidos. Yo me quiero concentrar en la palabra que dice: en tu mano encomiendo mi espíritu.
Jesús no estaba refiriéndose a las manos como las que nosotros tenemos. Jesús se estaba refiriendo a la mano del Todopoderoso, Amén. al que lo podía a él liberar, porque encomendar quiere decir que tú estás poniéndote sobre el más poderoso, con el que más puede, y ese era el Padre Celestial. Amén. Aleluya. Cuando Jesús dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, él sabía que él no estaba encomendando su espíritu en cualquier mano. Él la estaba poniendo en la mano poderosa del Señor. Amén. Ese fue un clamor de transición que hizo el Señor de la vida natural a la vida eterna. Aleluya. Bendito Dios. En la mano en que usted pone las cosas es que hay una diferencia. Aleluya. Si yo a lo natural cojo un tirapiedra o una onda, para mí solo sería un juguete. Pero esa tirapiedra o esa onda en la mano de David se convierte en una arma mortal para destrucción de gigantes. Amén. Si yo tuviera dos peces y 5 panes, para mí sería un sándwich de pescado. Pero en la mano de Jesús es un buffet para una multitud, para todo lo que usted se pueda comer, para que lo que le sobre, llevárselo a la casa. Amén. Así es. 5 panes y 2 peces para mí es un sándwich de pescado. Pero para el Señor eso es algo maravilloso, es algo poderoso. Canasto de comida. Amén. Aleluya. El secreto está en donde tú pones, en qué mano tú pones algo. Jesús pasó muchas de sus horas en manos de criminales que lo azotaron, que lo escarnizaron, que lo abofetearon, que lo agolpearon, que lo ridiculizaron. Aleluya. Pero finalmente, cuando Él pasa de esa mano humana a la mano divina, todo ese sufrimiento en esa transición, inmediatamente ese dolor se convirtió en victoria. Amén. Aleluya. Y la muerte es vida. Amén. Alabado Aleluya. sea Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Lo más importante en esta noche es en qué mano usted se encomienda. ¿En qué mano usted encomienda su vida? ¿En qué mano usted encomienda su familia? ¿En qué mano usted encomienda su matrimonio? ¿En qué mano usted encomienda su trabajo? ¿Y en qué mano usted encomienda su ministerio? Gloria a Dios. Aleluya. Eso, cuando uno encomienda las cosas en la mano de Dios, Todo está bien. lo mínimo se va a convertir en máximo. Amén. Aleluya. Amén. Lo inservible se va a convertir en servible. Amén. Aleluya. El necio se va a convertir en sabio. Sabio. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Jesús, después que padeció tanto dolor y tanto sufrimiento, Él llegó un momento que ya no podía soportar más. Él tenía un momento que ya tenía que descansar de todo el azote que estaba teniendo y la situación que él necesitaba, un alivio y un descanso. Y por eso Él decide decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús encomendó sus manos en el espíritu, de su espíritu en la mano de Dios, Él sabía que el Padre no lo iba a dejar muerto. Que Él iba a vivir, que eso era una victoria y que Él iba a estar al lado del Padre con un trofeo. Aleluya. Aleluya. Es un trofeo porque eso fue una muerte victoriosa. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Aleluya.
Gloria, si no le quita el micrófono, vigía. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Miren, hermano, quiero felicitar al cuerpo de predicadores esta noche por una labor extraordinaria en el nombre del Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Se me ha metido en el corazón que terminemos en el altar cantando el coro del himno clásico de la Semana Santa. He reclutado a uno de mis músicos que lo tenía de vacaciones. Le voy a pedir que pasen al frente, vamos a cantar el